Imagínense la idea descabellada de aquellos que proclaman que la ley de Dios fue abolida. Si un gobierno terrenal imperfecto tiene sus propias leyes con el fin de mantener la armonía, la paz, la tranquilidad y la seguridad de sus ciudadanos, ¿cómo es posible que un Dios perfecto, omnipotente, omnisapiente no tenga leyes? Un saludo, mi apreciado hermano y mi apreciada hermana. Estamos listos para el repaso de la lección de esta semana, para el sábado 30 de agosto del presente año. Lección número 9, cuyo versículo central está en el libro de Éxodo, capítulo 20, y versículos 22 y 23. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Como siempre, les recomendamos, suscríbase al canal, comparta la lección a través de sus redes sociales y de esta manera tendrá mayor alcance y muchas personas podrán verlo, inclusive aquellas con quien usted no las compartió. Cada que abrimos la palabra de Dios, debemos hacerlo con oración. Inclinemos el rostro. Amado Padre, te agradecemos por la oportunidad que nos das de poder escudriñar tu palabra con la libertad que aún podemos gozar. Queremos pedir tu dirección, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio de tu palabra para honra y gloria de tu santo nombre, que prepare nuestros corazones para poder poner por obra tus enseñanzas. Bendice a cada hermano y cada hermana que está viendo este repaso. Bendice sus familias, todo lo de ellos. Perdona nuestros pecados, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada habíamos visto cómo Dios hace una fiesta, ¿verdad? Les da los mandamientos al pueblo. Esa era la fiesta. Hace un pacto. Porque a través de estos mandamientos, Dios establece un pacto con un pueblo que había estado con su autoestima por los suelos. Ya no tenían aspiraciones, ya no tenían esperanza de nada, no tenían cultura, sus costumbres las habían perdido, su adoración habían perdido, ya ni siquiera se acordaban del Dios de sus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel, como se le decía. Ya no tenían esperanza alguna. Pero de allí, del polvo, porque prácticamente vivían como gente primitiva, pero de eso los saca Dios para convertirlos no solamente en su pueblo, sino en el ejemplo para las naciones, a través de una transformación. Y lo primero que hace, como habíamos visto, es justificar. El proceso de la salvación, que tiene justificación, santificación y redención, como dice el apóstol Pablo, empieza por justificarlos. Y después que Dios los perdona, los justifica, los limpia, entonces viene ahora el proceso de la santificación. Un proceso que el mundo cristiano en los actuales momentos niega, pero que está explícito e implícito a través de todas las Sagradas Escrituras, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora Dios les da otras leyes. Y de eso precisamente vamos a ver. El título de la lección de esta semana es ¿Cómo vivir la ley? ¿Por qué? Porque Dios les da reglas complementarias, leyes complementarias para poder vivir en plenitud la ley de Dios, ese pacto que le había dado a su pueblo y que no se los da exclusivamente a ellos. Y en esto hay que ser bien claro. La Biblia enseña que a este pueblo Dios los elige como depositarios de su ley. No es lo mismo ser dueños que depositarios. La ley le sigue perteneciendo a Dios, pero los convierte en depositarios a ellos. ¿Por qué? Porque quería que ellos fueran los anunciantes, los transmisores de las bendiciones de Dios a través de esta ley, de los 10 mandamientos, cómo obtener una vida plena en Dios, en Cristo, que en ese entonces no se lo conocía como Cristo se lo conoce después de su encarnación. Cómo vivir una plenitud en Dios y a través de esa plenitud ser ejemplo para las demás naciones, para que los demás digan: pueblo más bendecido es este. ¿A qué se debe tantas bendiciones? Y el pueblo tenía que decir: a que nosotros servimos a un Dios y tenemos leyes perfectas.
Empezamos con la primera parte y tengo que hacer una explicación en esta primera parte, porque la parte del día domingo, el autor le pone un título jurídico. Un título jurídico, ¿por qué? Porque dice el Código del Pacto. No soy abogado ni experto en leyes, pero sí me ha gustado pues conocer bastante acerca de los derechos que tiene cada ser humano, y para eso hay que estudiar algo de las leyes que nos rigen, inclusive hasta para no violarlas. Pero cuando hablamos de código, hablamos de leyes complementarias. Y voy a hacer un pequeño resumen. Todo país, todo estado tiene leyes. Estas leyes son las que permiten la armonía, la paz en la sociedad. Imagínense la idea descabellada de aquellos que proclaman que la ley de Dios fue abolida. Si un gobierno terrenal, imperfecto, tiene sus propias leyes con el fin de mantener la armonía, la paz, la tranquilidad y la seguridad de sus ciudadanos, ¿cómo es posible que un Dios perfecto, omnipotente, omnisapiente, no tenga leyes? La naturaleza, los mundos, todo tiene ley. Existe la ley de la física, existen leyes que sostienen nuestro planeta, el sistema solar, todo lo que existe. Pero aún así, es muy popular en el mundo cristiano la idea absurda y lógica de que Dios no necesita leyes o de que abolió sus leyes. Eso es imposible. Entonces, ¿qué es lo que quiero explicar? En todo país existe una ley principal o ley madre, que es la Constitución. La Constitución de cada país es la principal ley. Y en base a esa ley se hacen las demás leyes, leyes complementarias, que son conocidos como códigos. Por eso es que nosotros conocemos códigos como el Código Penal, el Código Civil, Código Laboral, etcétera, etcétera. Cada quien tratando un aspecto de las leyes. Y estas leyes tienen que estar en armonía con la principal, que es la ley de la Constitución de un Estado. Por eso es que a veces nosotros escuchamos o vemos en las noticias cuando algún mandatario dice o hace algún decreto, entonces algunos salen diciendo, los expertos en leyes dicen, no, esta ley es inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional? Porque la Constitución no aprueba ese tipo de ley o ese tipo de reglamento. Entonces existen la ley principal, que es la Constitución, existen los códigos, que son leyes que ayudan a cumplir mejor la Constitución, y existen los reglamentos, que es la forma como se debe proceder para aplicar las leyes complementarias, que son los códigos. El autor le pone un término jurídico porque de esa manera también dice Ellen White en el libro Patriarcas y Profetas, que estas leyes complementarias que Dios le da al pueblo le ayudaban a cumplir mejor con los 10 mandamientos. Y esto no quiere decir que lo cumplían para ser salvos. No, ellos ya habían sido salvados, ya habían sido rescatados del pecado. Y aquí hay una lección para nosotros. Dios nos rescata del pecado, porque nosotros somos transgresores de la ley, tal como era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel primero los rescata del pecado, pero después, a través de su Espíritu Santo, a través de su guía, los transforma poco a poco para llegar a ser el pueblo que él quería que fueran. En los actuales momentos Dios actúa de la misma manera. Por eso es que Salomón dice que nada hay nuevo en el mundo. Todo lo que es ahora ya fue. Y de la misma manera en el aspecto espiritual. Nosotros debemos leer la Biblia y sus enseñanzas del Antiguo Testamento, porque están reflejadas allí todo lo que Dios espera de nosotros. El mundo cristiano desecha el Antiguo Testamento y por eso hay tergiversaciones erróneas y equivocadas acerca de lo que es la voluntad de Dios, el propósito de Dios para nuestras vidas. Estas leyes les ayudaban inclusive en el aspecto familiar, en el aspecto laboral, en todos los sentidos. O sea que aquí integra todos los códigos que actualmente conocemos, pero los integra en estas leyes. Empieza tratando el tema de los esclavos. Ese es el carácter de Dios. Dios siempre se preocupa por los menos favorecidos. No ha sido la voluntad de Dios que existan los pobres. Es la sociedad, es el diseño que le dio Satanás en el momento que se adueña del mundo, quien pone clases sociales, quien pone a través del egoísmo que pocas personas se apoderen de las riquezas, etcétera, etcétera. Pero a pesar de eso, Dios protege ¿a quién? A los más desvalidos. Por eso empieza
haciendo las leyes en la parte del día domingo con los esclavos. Diríamos que la palabra esclavo aquí está como un poco mal aplicada. ¿Por qué? Porque la esclavitud que habla aquí en el texto, no vamos a leer todos los textos, ustedes lo conocen. Cuando los textos son demasiado largos por aspecto de tiempo, no podemos leerlos, pero como ustedes sí los leen, entonces ya saben a qué me estoy refiriendo. La primera parte de la lección trata de Éxodo capítulo 21, del 1 hasta el 32. Y ahí están las leyes para los esclavos, cómo deberían ser, cómo debería ser aquel que se convertía en el amo aparentemente. ¿Y por qué digo esto? Porque la esclavitud que habla aquí no es como la que se practicó siglos después o hasta hace poco, de que había mercados de esclavos donde se los vendía como vender un animal, un ganado o un objeto. No era ese tipo de esclavitud. Era una forma que Dios tenía de preservar la paz y la tranquilidad en las personas, porque habían algunos que de pronto quebraban, como en el día de hoy. No siempre todas las personas y todos los que invierten o todas las empresas han sido sólidas toda la vida, han tenido sus momentos de declive. Pero lo importante era reponerse, y Dios lo que quería hacer con eso era precisamente que la persona no se quede en el suelo, no se quede en el piso. Entonces habían personas que lo perdían todo, vendían todo lo que tenían y finalmente no terminaban de pagar sus deudas. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Iban donde el acreedor y ellos se ponían a servicio del acreedor con el propósito de pagar sus deudas. Pero había una regla especial. Al sexto año le servía al acreedor por 6 años. Con eso quedaba pagada su deuda. Y a su vez, pues en el séptimo año salía libre. ¿Para qué? Para poder empezar de nuevo, poder empezar desde cero. De esta manera, el deudor quedaba limpio de deuda, el acreedor quedaba contento porque recibió el pago de su deuda, pero también no permitía esta ley que el acreedor abusara de su deudor, como existen en los actuales momentos. En los actuales momentos hay un abuso de parte, pero sí, con esta parte Dios quería preservar. Entonces, en la primera parte habla acerca de los esclavos y no era lo mismo en el caso de la mujer. Existía también el padre de familia que tenía deuda y no tenía hijos, por ejemplo. Aquel padre de familia podía entregar a un hijo para que pueda, a través de eso, saldar la deuda. Cuando no tenía hijo y tenía hija, también la entregaba por una deuda. Ella no podía salir en el séptimo año. ¿Qué pasaba con ella? ¿Había discriminación? No, sino que muchas veces los acreedores tomaban a las mujeres, si eran vírgenes, con el propósito de hacerla su esposa o de, si era un hombre viudo, por ejemplo, pero si era casado y tenía hijos, con el propósito de que sea mujer de su hijo. Pero no es que la estaba comprando. Había una ley que existía que era de que el novio que pretendía a una muchacha tenía que darle a su padre una dote, una cantidad de dinero X que era fijada, y que no es que su padre le estaba vendiendo, sino que con eso su padre estaba exigiendo seriedad en la relación, porque nadie iba a arriesgar su dinero solamente para tener una mujer por un día, por una semana, por un mes. Entonces esto le daba seriedad a la relación. De paso, el padre, una vez que se formalizaba la boda, no se quedaba con la dote o con el dinero, sino que se lo devolvía a su hija y eso le servía para su hogar. Pero era una forma de mostrar seriedad en la relación. ¿Se imaginan si eso existiera hoy día? ¿Cuántos dolores e infelicidad se evitaría? ¿Por qué? Porque solamente la gente responsable tendría una relación. Inclusive parte de la ley, y ya entramos al segundo día, que se titula Más leyes, parte de esa ley hablaba acerca de quien engañaba a una doncella. En ese tiempo ya había gente que querían ser como es el mundo hoy, pero Dios no lo permitía. ¿Por qué? Porque si alguien engañaba a una doncella, se acostaba con ella y después no quería asumir su responsabilidad, había leyes que lo obligaban a casarse con ella. Y si no, tenía que pagar el dote de las vírgenes. O sea, era como que si hubiera pretendido casarse con ella. Y en ese caso ya no era devuelto, porque como no se casaban, se era devuelto en el momento que se casaban. Allá formaron todo su hogar. Ahora tienes aquí este dinero. Pero en este caso ya no había reembolso, como podríamos decir hoy. También
se protegía de esta manera a la mujer. Ahora, para unir las dos partes, en el momento que la tomaba por mujer y de pronto se arrepentía, no podía devolverla, como se dice, no podía repudiarla. Si tomaba a otra mujer, tenía la obligación de cumplir con esta muchacha a la que desposó, tenía la obligación de cumplir en todo sentido, en el sentido económico, en el sentido de alimentación y vestuario y en el sentido íntimo también. No iba a cambiarla. Así una persona lo pensaba dos veces. Dios siempre se preocupó, como dije, de la parte más débil. Por eso, cuando existe alguien que aflige a otra persona por su superioridad en cualquier sentido, en estatus, en economía, en lo que sea, y la persona afectada, la persona más desvalida clama, dice Dios, yo los voy a oír. Eso es una promesa de Dios. Todas estas leyes que eran derecho, estas leyes, algunas inclusive se las sigue practicando en el día de hoy en el pueblo judío. ¿Por qué el pueblo judío es un pueblo muy próspero? Un pueblo con menos de 100 años de historia como nación, y es una de las naciones más poderosas del mundo, porque aplican estos principios. Y estas leyes no tenían nada que ver con salvación. La ley madre, la Constitución, es así porque eran los 10 mandamientos. Pero estas no, eran reglas de convivencia, eran reglas de superación, eran reglas de vivir en una sociedad justa, en un mundo mejor. ¿Por qué? Una de esas leyes decía, por ejemplo, que 6 años se podía trabajar la tierra. Recordemos que la principal actividad era la agricultura, la ganadería. 6 años se podía sembrar la tierra. Por lo general se sembraba trigo, cebada y existían los olivares para el aceite. Eran productos principales, pero eso no significa que no hayan otros productos también. Pero durante 6 años se sembraba y se cosechaba, el séptimo no. Tenía que descansar la bestia, que era el principal instrumento de trabajo. Tenía que descansar la tierra y tenía que descansar la servidumbre, los empleados, todos descansaban. Y aquí hay muchas lecciones. Primero, lección de economía. ¿Por qué? Porque el dueño de la finca tenía que hacer provisión para ese año que no se iba a trabajar. Eso quiere decir que había un año de vacaciones para todo el mundo, a diferencia de hoy, 15 días cada año. No, cada 6 años había un año de vacaciones. En ese año salían libres los que debían, para que no exista la esclavitud constante. Ahora, también había una ley que decía que si alguien entró a trabajar con una persona solo y allí se casaba, encontraba allí el amor de su vida, se casaba y tenía hijos, al séptimo año que salía libre, salía solo, porque la esposa y los hijos pertenecían a su amo porque allí los conoció. Al contrario, si él ya tenía familia e iba con toda su familia, salía con toda su familia. Y también si él quería quedarse porque decía, no, yo no me voy a ir sin mi familia, por más que yo ahora le pertenece a mi amo porque yo la conocí aquí trabajando. Entonces él se quedaba, ya no salía, fijaban una paga, así como fijó Jacob con su suegro, y venía el amo al tribunal, que era por lo general la puerta de entrada de la ciudad, donde todo el mundo sería testigo, le horadaba la oreja, le hacía un hueco, por decirlo en término común, en la oreja, y eso era señal de que le pertenecía. Seguía siendo esclavo. ¿No le suena algo raro en los actuales momentos que la gente se horada las orejas, hombres y mujeres? ¿No les suena como a símbolo de esclavitud? Solo que en ese entonces era por amor, ahora es por gusto propio, por decisión propia. La gente quiere ser esclava. Y como dijo Jesús, hay una lucha entre el bien y el mal. O somos esclavos de Dios o somos esclavos del enemigo. Obviamente esto no es señal de esclavitud de Dios, no, es señal de esclavitud del enemigo. Pero hay gente que quiere mostrar a través de su cuerpo que quiere seguir siendo esclava del pecado. Y tenemos que hablar también de las 3 fiestas que habla la lección, aunque en realidad el pueblo de Israel tenía 7 fiestas que celebraba al año. La primera era la Pascua, la segunda los panes sin levadura, la tercera era la de las primicias, la cuarta era el Pentecostés, la quinta era la de las trompetas, la sexta el día de la expiación o Yom Kippur, y la séptima la fiesta de los tabernáculos o las cabañas. Estas 7 fiestas eran celebradas en 3 épocas del año. Empezaban por la primavera, que era a comienzos de año, que más o menos era entre marzo y abril de nuestro calendario.
Seguía la segunda fiesta que estaba intermedia entre los dos grupos de fiesta, porque se agrupaban 3 primero, una en medio y 3 después. Las 3 en primavera, una que era Pentecostés, que era casi 2 meses después, que era a mitad. Y de ahí en otoño, más o menos por el mes de septiembre, octubre, eran las otras 3 fiestas, que era la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación y la fiesta de las cabañas. Así estaban agrupadas. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? ¿Por qué el autor de la lección la cita? Porque más adelante vamos a ver acerca del tabernáculo y cómo cada fiesta estaba representada en un segmento del tabernáculo. Cómo Cristo cumple estas fiestas en su ministerio, no solamente terrenal, sino también en su ministerio sacerdotal en el cielo. Estas fiestas todas simbolizaban a Cristo y todas simbolizaban una parte de su ministerio terrenal. La primera, que era la Pascua, que se celebraba el día 14 del mes primero, eso habíamos explicado la semana anterior. Un día después empezaba la fiesta de los panes sin levadura y un día después era la fiesta de las primicias. O sea, el día primero era la Pascua, después empezaba la fiesta de los panes sin levadura, que era 7 días que había que comer panes sin levadura, y al día siguiente de lo que empezaba la fiesta de los panes sin levadura era la fiesta de las primicias. Se cumple en Jesús porque Jesús muere en el día de la Pascua. El día siguiente, que era el día de los panes sin levadura, descansa en el sepulcro, y el día inmediatamente después de los panes sin levadura, que se celebraba el día de las primicias, Jesús resucita. ¿Por qué resucitó? Bueno, ese es un tema que pensamos subirlo al canal posteriormente. ¿Por qué Jesús resucitó en el domingo o en el primer día de la semana? Pero lo más importante, en el momento de que Jesús resucita, es el cumplimiento de la fiesta de las primicias, porque dice la Biblia que Jesús ascendió al cielo con aquellas personas que resucitaron en el momento de su resurrección. Bendito sea Dios que no nos ha dejado en tinieblas. Y vamos a la siguiente parte, que es el plan original de Dios. El plan de Dios era sacar a su pueblo de Egipto, él pelear sus batallas, y el pueblo era un simple observador, así como lo fue en las plagas de Egipto, así como fue en el cruce del Mar Rojo, que simplemente vieron. Pero el pueblo falló. Entonces tuvieron que empezar ellos a luchar también. Pero en principio era el plan de Dios de manera diferente. Dios le había prometido a Abraham que sacaría con mano de hierro a su pueblo. Dios no le ocultó nada a Abraham. Le dijo que su descendencia iba a ser esclava, pero que Dios la sacaría con manos de hierro. No le dijo ellos tenían que pelear. Le dijo la forma. Los voy a sacar de a poco. ¿Por qué? Porque no queremos que la tierra se convierta en guarida de fieras, lo cual va a ser difícil la convivencia para ustedes. Tenía la fórmula, pero el hombre falló, el pueblo falló. ¿Cuál es la lección para nosotros? Dios quiere llevarnos y pelear nuestras batallas, pero a veces nosotros estorbamos los planes de Dios. Y esto no significa de que debemos sentarnos en inactividad para no hacer nada, no. Al contrario, Moisés muchas veces tenía que tocar el agua, que tocar la roca, levantar sus manos cuando lucharon contra Amalek. De diferentes maneras. Dios quiere que nosotros hagamos nuestra parte. En una lección anterior habíamos hablado acerca de la sociedad que quiere formar Dios contigo, con cada uno de nosotros. Esa es la forma. Dios no quiere un pueblo inactivo, por decirlo duramente, un pueblo vago. Quiere formar un equipo. Por eso cuando dicen es que Cristo ya lo hizo todo y yo no tengo que hacer nada, es la afirmación más diabólica que puede hacer el ser humano. Y que con mucho respeto, y que me perdonen si soy duro, pero es que Dios no enseña en ninguna parte de la Biblia eso. Es un plan diabólico porque el enemigo quiere perder las almas a través de la inactividad. Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No dijo: siéntate a esperar que yo te voy a salvar sin hacer nada. Jamás lo ha dicho. No hay una parte de la Biblia que lo diga. No hay amparo bíblico para semejante cosa. Entonces seguimos a la siguiente parte, que es otro grupo de leyes, que es la conocida como la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, mano por mano.
etcétera, etcétera. Esta parte de la ley la citó Jesús. Era una ley extrema y muchos juristas en los actuales momentos cuestionan de que esto de verdad venga de Dios porque era una ley muy cruel, porque hablaba del asesinato. Pero recordemos que el pueblo de Israel en primera instancia tuvo un gobierno teocrático. ¿Qué significa teocrático? Que quien lo gobernaba era Dios y Dios no se equivoca en su juicio. Entonces Dios podía saber en base a su conocimiento, a su omnisapiencia, quién de verdad había fallado. Conoce las intenciones del corazón, entonces no se equivocaba. Es verdad que en los actuales momentos la pena de muerte es tan nociva. ¿Por qué? Porque no ayuda a resarcir el daño producido. Si alguien mata a una persona y matamos al asesino, no le devolvemos la vida. Por otro lado, muchas veces y a menudo se comete mucha injusticia condenando, y han habido casos, especialmente aquí en Estados Unidos, que hay pena de muerte en algunos estados, que se ha asesinado a la persona equivocada y a través de una investigación minuciosa se llegó a la conclusión años después de que el asesino quedó libre y vivo mientras una persona inocente era ejecutada. Pero ¿cuál era el propósito de estas leyes? Cuando dice ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, mano por mano. El propósito de estas leyes que parecen extremas era evitar que existan masacres, de que exista venganza, de que la persona tome la justicia por su propia mano y de que de esta manera se multiplique el rencor y el odio. De esta manera se la llevaba ante los jueces y los jueces determinaron a alguien que cortó una mano, también tu mano debe ser cortada como ejemplo. ¿Quién se atrevería después a cortar una mano? Estoy poniendo como un ejemplo, porque dice mano por mano, pie por pie, ojo por ojo, diente por diente. Pero eran leyes extremas y que Jesús dijo que era a causa de la dureza del corazón. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano es así, por su naturaleza pecaminosa, Dios permite hasta aquí, pero Él dice no, hasta acá. Por eso es que vemos el mundo cristiano en los actuales momentos tratando de saltar la valla de protección que Dios puso a través de su santa ley, diciendo no, la ley no sirve, la ley la anuló, la ley fue clavada en la cruz, malinterpretando, tomando de forma equivocada muchos textos de la Biblia que quieren decir otra cosa. Esa era la razón de la famosa ley de Talión, pero Jesús le dio el verdadero sentido. Y llegamos a la última parte acerca de la venganza. Dios dice que no debemos vengarnos por nosotros mismos, porque la venganza produce odio. Dios dice, mía es la venganza. Si alguien te hace mal a ti y tú eres fiel a mí, no te lo hace a ti, me lo hace a mí. Así dice Dios. No lo dice de esa manera, pero en sus textos dice, pues tus enemigos serán mis enemigos. O sea, la lucha no es contigo, es conmigo. Este servidor ha sido testigo de cómo muchas personas que me hicieron mal o que trataron de hacerlo, Dios les dio su justo pago. Yo he podido ver y palpar que el pago que recibieron fue mucho más allá de lo que yo pude haber hecho o deseado. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y Dios es justo, es misericordioso, es un Dios que no se olvida de sus hijos. Por lo tanto, Él dice, mía es la venganza, yo daré el pago. En esta vida, alguien dijo por ahí, esto es como un restaurante donde nadie se va sin pagar. Pero más que eso, Dios da una recompensa en la vida eterna. No perdamos esa recompensa por un acto de venganza. Pero alguien puede decir, sí, es que a usted no le hicieron lo que me hicieron a mí. Lo único que puedo decirte es que si yo hubiera querido llegar hacia la venganza, hubiera tenido razones de sobra para vengarme de muchas personas y de mucha gente. Y aún hoy todavía, simplemente sigo el consejo bíblico y dejo la venganza a Dios, un Dios justo que dará su recompensa. Cuando el Hijo del Hombre venga, pagará a cada uno conforme a su obra. Esto también confirma lo que habíamos visto en la parte anterior. La salvación es la recompensa, es para quién, el que obra, porque Jesús pagará conforme a sus obras, no a alguien inactivo, como ahorita te venden un evangelio barato. No hagas nada porque ya Cristo hizo. Yo ya no debo guardar la ley porque Cristo la guardó. Yo ya no debo hacer nada porque Cristo lo hizo todo por mí. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde se enseñó semejante barbaridad? Dios dará el pago. Si estás sufriendo, hermano, si estás padeciendo, si alguien te hizo mal, dale tiempo a Dios. La Biblia dice, y esta es la parte más dura, orad por los que os persiguen, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. La mejor venganza del cristiano es refugiarnos
en Cristo. Explícales tu situación. Jesús te oye. Si eres capaz de decirle, Señor, mira, me estoy sintiendo de esta manera, estoy sintiendo ganas de vengarme, estoy sintiendo ganas de odiar, cuéntaselo a Dios. Y Dios es misericordioso. Dios te ayudará a sanar y a perdonar. Nos vemos la siguiente semana en una nueva lección y espero que Dios te bendiga. Y no te olvides, suscríbete al canal, comparte, dale me gusta y algún comentario será bienvenido. Que el Señor te bendiga.